Ah, ¿no? No, porque la red social solo se los presta y si se van de ella, el contenido se pierde. ¡Cha! Sí. Entonces, la idea es que su perfil siempre lo complementen con una dirección propia en Internet. ¿Y cómo se hace eso, profe? Fácil, solicitando su dirección en .cl, www.nic.cl y luego conectarla a su red social preferida. ¡Buena! Por 9.990 pesos al año, construye tu identidad digital en Internet con .cl. Nick Chile, somos el .cl. Sala Máster de Radio Universidad de Chile, junto a Ediciones B, les invitan este miércoles 10 de septiembre a las 19:30 horas al lanzamiento del libro Compañera Ana González, una autobiografía. En esta ocasión presentarán y comentarán el libro la periodista y Premio Nacional de Periodismo Mónica González junto a Ricardo Ricabarren, hijo de Ana González. Además, nos acompañará con su talento el músico nacional Ismael Odó, un libro convertido en legado y un relato necesario para entender no solo lo que ocurrió en Chile, sino también cómo una mujer sencilla se convirtió en referente moral de todo un país. Les dejamos cordialmente invitados este miércoles 10 de septiembre a las 19:30 horas al lanzamiento del libro Compañera Ana González, una autobiografía en Sala Máster de Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509, Providencia. La entrada es liberada. Esta actividad se transmitirá en directo por Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. ¿Cómo será dialogar para llegar a buen puerto, mente y corazón abiertos, dispuestos a razonar? ¿Será posible inventar con tu rival soluciones sin furiosos encontrones que onnubilan las ideas? Si encuentras rival que lea, habrá mejores opciones. Septiembre llega con grandes descuentos en libros de prestigiosas editoriales chilenas y mundiales. Revisa también en prosaypolitica.cl nuestros despachos rebajados a todo Chile. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a tener el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con el magíster en Ciencia Política, académico de la Universidad Autónoma. No es porque esté mayor Tomás, sino que un histórico panelista de nuestro programa, Tomás Duval. Bienvenido, querido Tomás, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación, Felipe. Hola, Yasna, ¿cómo estás? Ah, te quedó cómodo eso, mira, préstame. Mientras tanto los saludo, aunque no me está escuchando, porque Felipe le arregla los audífonos. Unos audífonos mortales que tenemos. Ahí sí. ¿Verdad? Hola, Tomás. Hola, hola. Tomás, la primera pregunta es acerca del debate que instaló Jorge de Sermó, el economista y esposo de Evelyn Matei, acerca de la probable incapacidad de un eventual gobierno de Kast de tener paz social. Gobernabilidad probablemente se refería a eso. ¿Tú compartes eso? ¿Te parece que es un debate que aporta a la campaña de Evelyn Matei? A mí no me gusta el concepto de paz social en el sentido que es como una suerte de chantaje, ¿no? En esto me parece que no es adecuado en democracia decir que una fuerza política que llegue no va a ser capaz de tener un espacio de gobierno. Me parece que hay ahí una oposición más bien desleal en ese mensaje. Pero lo que revela el mensaje es que claramente hoy día en las derechas hay una disputa muy alta, el nivel de conflicto se ha elevado, y producto de, yo diría, dos cosas. Una suerte de
tercer lanzamiento, por decirlo así, de Matei, ¿no? Que de cierta manera es un impulso para sostener estos 80 días en adelante de campaña. Y lo segundo, que ha sido un enfrentamiento ahora sí muy directo con José Antonio Kast de nuevo, ¿no? Y en ese sentido, no solamente el tema de la paz social, sino que también el tema de las, llamémoslo así, entre comillas, pensiones, ¿no? El chavo préstamo, que también fue parte de aquello. Todo eso instala respecto de Kast dos cosas, diría yo. Una, un tema que tiene que ver con los equipos detrás del candidato. Lo segundo, una manera de observar si ese candidato va a tener gobernabilidad, que es un poco el tema de la paz social detrás. Pero también yo creo que hay un tema ahí que es complejo hoy día para Kast, que es cuando Kast hace su agenda política en torno a los temas ya conocidos, seguridad, migración, orden público, por decirlo así, se mueve de esos temas o aparecen voceros distintos a él, colocando temas, ahí se complica. Y eso es lo que me parece ha sucedido en esta etapa, que es muy parecido, fíjate, a lo que sucedió en parte, ¿no?, con el Consejo Constitucional, donde empezaron a hablar múltiples voces y al final terminó en lo que todos sabemos que finalizó, ¿no? Entonces yo diría que Kast ahí ha demostrado una cierta debilidad. Y como van en primer lugar en las encuestas, bueno, los que vienen de atrás tratan de buscar y alcanzarlos, ¿no? Y esa debilidad también se ha reflejado en los números, porque si antes, hace un par de semanas atrás, ¿no?, Jara y Kast sumaban alrededor del 60%, hoy día ya están sumando los dos entre el 53 y 55%, es decir, también se ha visto una pequeña baja en eso. No quiero decir que esto vaya a ser una nota significativa, pero es lo que hoy día tenemos en ese escenario, ¿no? Y efectivamente me parece que este relanzamiento de Matei tiene que ver con enfrentar ya directamente más a la candidatura de Kast que a la de Jara. Pero ahí en ese tono es lo más difícil, creo, para Matei, porque Matei no puede sumarse junto a Jara en contra de Kast, porque eso también la hace perder respecto de su propio perfil, ¿no? Cuestión Entonces, que le ocurrió ahora en el tema del chavo préstamo, donde aparecen con los mismos argumentos Jara y Matei, digamos, pues lo que la pone en esa circunstancia que tú señalas. exactamente, ese es el punto. O sea, cuando Matei se entre comillas, ¿no?, se alía con Jara para golpear a Kast, me parece que es un error, ¿no? Porque demuestra en su propio electorado, si ella quiere crecer, tiene que distanciarse también de Jara, ¿no? Y es ahí donde tiene ese equilibrio que mantener en esta etapa de campaña. Esto lo que uno dice parece fácil, pero cuando haces candidato es mucho más difícil, ¿no? Pero creo que ese es el desafío en el cual hoy día está entrampado. Hoy día la campaña está en la disputa en la derecha, ¿no? La candidatura de Jara ya casi desapareció del debate público, voy a decirlo así. No quiero decir que haya desaparecido la candidata, por favor, está ahí, está presente, pero no ha estado en el tema. ¿Por qué? Porque el debate se ha llevado nuevamente a las derechas y con alto nivel de conflictividad. Y esto va a ir aumentando sin duda pasado el 18. Ahora, y eso va a ser mucho más fuerte cuando entremos ya de lleno en las campañas parlamentarias, ¿no?, que en parte también van a tener esa influencia. Pero creo que ha habido, por lo menos en Matei, una intención de buscar un espacio donde poder renovar su competitividad, ¿no? Y no quedarse como la candidata que es la tercera en la fila y por lo tanto es la alternativa, entre comillas, frente a las dos primeras mayorías, ¿no? Me parece bien la intención de mover el tablero, ese es un poco el juego que está haciendo Matei. Ahora, tiene dificultades, sin duda que tiene dificultades, porque tampoco... la agenda pública sigue siendo un tema de seguridad, ¿no? Entonces, mientras eso no se mueva, a mí me parece complejo otros temas, ¿no? Y me gusta o no, pero ese es un tema casi central en este escenario que se nos abre a la presidencial. Ahora, el eslogan de Matei, Chile uno solo, apela a ser la persona que puede generar acuerdos. O sea, yo creo que el tema paz social, que tú no te gusta como argumento, pero yo lo veo más que, bueno, después dice, los republicanos lo llevan al punto cuando
cuando es que ella habla de la izquierda violenta, puede no salir a la calle, pero yo entiendo más bien que lo que Desormeaux trata de instalar es la incapacidad de generar acuerdos y de generar mayorías estables que le permitan sacar adelante un gobierno y, por supuesto, bajo esa lógica, una inestabilidad social que se le puede manifestar en qué sé yo, en manifestaciones, en la calle, etcétera. Y eso tiene que ver con lo que ha demostrado el Partido Republicano como una agrupación que no busca acuerdo y que no le importa llegar a acuerdo. Es que ese es un punto distinto. Yo concuerdo contigo, pero para mí es un punto distinto. O sea, No, por eso te digo, yo tengo la impresión de que Desormeaux lo empujaba en esa dirección y creo que Matei lo quiere llevar a esa dirección, imagino yo. A lo mejor estoy equivocado, por cierto. Puede ser un punto, pero se ha interpretado de otra manera, como que no es Kast va a ser el peor gobierno y efectivamente no va a haber paz social en Chile si es que gobierna Kast. Está bien, eso es recurrir al temor, al miedo como argumento, pero a mí en lo personal me complica. Creo que las oposiciones son desleales en ese sentido cuando se ataca de esa manera, ¿no? Cualquiera puede gobernar si gana mayoritariamente. Entonces, decir que el otro va a destruir al país o etcétera me parece un argumento exagerado. Ahora, si se entiende por buscar acuerdos, yo creo que en esa materia sí tiene relevancia en Matei. Podría invocarlo, pero con la política de llegar a acuerdos no es un eje de una campaña, ¿no? Es una demostración de las otras fuerzas políticas. Pero también hay una complejidad y eso hay que reconocerlo. Ayer, me parece, o antes de ayer ya me puedo perder, un vicepresidente de la UDI, Cretón, dijo que no tenía ningún problema en ingresar a un gobierno de Kast. Entonces eso también refleja de cierta manera que ahí hay una tensión permanente, ¿no? Y especialmente en la UDI, yo creo que hay una tensión muy fuerte en la UDI y eso se está, de cierta manera, estas señales son las que complican a una candidata como es Evelyn Matei de aquí en adelante, ¿no? Y eso tiene mucho más que ver con la parlamentaria. Tiene que ver con la parlamentaria, con el resultado, sí, pero también porque si estamos a 80 días y un vicepresidente de un partido de la alianza de Matei está diciendo que no tiene problema, bueno, me parece ¿qué está haciendo en esta campaña? Es la pregunta que uno se podría hacer detrás, ¿no? Entonces, claro, ha subido la tensión, hay un mayor conflicto y producto también estas otras diferencias internas, roces, que son relevantes. Yo creo que la intervención que hizo Matei de traer a la señora, el expresidente Piñera, a su acto, bueno, tiene esa lógica de conformar una etapa de campaña diferente, pero también tiene que buscar el tema o los temas que se han puesto en la agenda pública más allá de estas riñas que estamos viendo hoy día en este contexto, ¿no? Quiero volver a la pregunta que te hacía Felipe respecto del relanzamiento, nueva etapa de Evelyn Matei y el eslogan de volver a unir a los que rechazaron ambos procesos constitucionales, que son alrededor del 60%, 62 en uno, 58 en el otro. O sea, esa mayoría que no está en el extremo intenta, me imagino yo, establecer ese eslogan, pero tiene la debilidad de que hay más bien un rechazo, no un etos de centro o sea, un rechazismo, un oposicionismo, o existe un etos de moderación. Yo creo que es una pregunta que se hacen los estrategas electorales, ¿no? Sin duda, ¿no? Apelar a construir una plataforma como el rechazo a lo mejor puede haber sido una gran estrategia de campaña desde un comienzo, pero en esta etapa ya me parece mucho más difícil de considerar aquello, ¿no? Porque hay también en esas cosas, en ese sucedido del rechazo o del otro plebiscito, hay mucha gente que vota en contra porque no le gusta, ¿no? Entonces hay una cuestión bien compleja en ese planteamiento. Si bien me parece que está dando una señal de que quiere ampliar su base, que está dispuesta a llegar a acuerdos, que está en otra, como decía Felipe, más bien es eso, ¿no? Pero aquí no está el ambiente, yo diría, respecto del rechazo o el apruebo en el pasado plebiscito constitucional. Me parece muy difícil que esto vaya a ser la línea por la cual las personas van a definir la elección presidencial. Yo estoy pensando en eso.
Y eso me parece que es diferente, ¿no? Y por eso, claro, ampliar una alianza más allá de aquello, creo que es una intención, está buscando un espacio ahí Matei, pero no me parece que vaya a ser el eje central de la campaña, ni mucho menos. Es lo que queda ya de campaña, ¿no? Que van a ser básicamente los debates que van a venir, uno que viene la semana próxima, que va a ser el primero. Bueno, ahí tiene un juego Matei que hacer, ¿no? Porque sabemos que lo que hacen los dos primeros, Jara y Kast, bueno, esa es la gran oportunidad de Matei para producir este cambio, ¿no? Y que demuestre ser una posición distinta entre estas dos candidaturas que le permita en algo crecer. Hasta el momento las encuestas lo que han demostrado es que ha sostenido un cierto piso, pero no ha vuelto a crecer, ¿no? Esa es la verdad de las cosas. Venía en una baja y se ha sostenido. Entonces, el debate va a ser una oportunidad mayor, quizás no por el propio debate, sino por las consecuencias que muchas veces se producen de los debates, ¿no? Porque lo que importa más que los debates es lo que de los debates sale, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay un espacio que Matei tiene una oportunidad para poder mover de cierta manera ese tablero que estas dos cartas presidenciales todavía tienen los que van Jara y Kast en primera posición, ¿no? Tú ya lo decías, Tomás, que el eje base de Kast es la seguridad. Y ahí se quiere parar y desde ahí quiere hablar y es como ¿no es cierto?, el más mejor, como diría Leonel, para enfrentar ese tema, sabiendo de que la mayoría de las cosas que en ese terreno se dice son más bien voladores de luces y etcétera. Pero ese es el terreno que va a buscar. ¿No sientes tú que hay un poquito de agotamiento de ese punto y que también empiezan a aflorar un poco más otras preocupaciones? El tema de las pensiones no genera un preguntarse desde la ciudadanía, bueno, ¿y qué van a hacer estos candidatos en salud? ¿Qué van a hacer en otras áreas? ¿O la seguridad es tan fuerte que se va a comer todo finalmente? Yo tengo la impresión de que la seguridad se está comiendo todo y se va a comer todo de aquí en estos días de campaña. No quiere decir que hayan otros temas, ¿no? Lo que pasó en pensiones yo creo que demostró cierta debilidad de Kast, como decía, en sus equipos y en el programa, porque de alguna manera se interpretó de que estaba no solamente en contra de este acuerdo de pensiones, sino que quería retrotraerlo, ¿no? Y se colocó en duda si efectivamente iban a dudar las pensiones. Yo creo que ese fue hasta ahora el error más visible que ha cometido Kast en esta campaña. No lo habíamos visto en ese escenario. ¿Por qué? Porque tuvo que salir a explicar, y cuando Kast empieza a explicar, bueno, ya las explicaciones son propias de que se reconoce que no estuvo claro qué se quiso decir. Sin duda los otros temas pueden ser relevantes, yo no digo que no, pero si uno mira en general son los temas que Kast está dominando, más una situación económica o de empleo como cuestiones importantes. Y en ese sentido, por eso digo que la agenda es muy difícil de cambiar, ¿no? Me parece que hay ahí una sensación que está sobre la mesa. Y al estar esa sensación de temor, de miedo, Kast que opera en esa agenda da certezas. Me gusta o no lo que está diciendo, pero da certezas. Sí. Da certezas de que eso va a cambiar, da un sentido de autoridad y cierto orden. Y eso lo ha ido perfeccionando y parece ser el discurso permanente, ¿no? Y en eso es muy efectivo. Entonces, los otros temas, me parece que ahí es donde Kast sí ha tenido dificultades, ¿no? Porque, vuelvo a decir, sus equipos son más bien débiles que robustos y por lo tanto eso le mantiene un flanco abierto. Vamos a ver cómo de aquí en adelante en otros temas sale, ¿no? Por eso decía los debates, porque pueden salir otros temas y vamos a ver esas respuestas si son así. El mismo Kast, por ejemplo, en la agenda valórica, el dicho no es tema de esta elección y no me voy a referir, todos conocen mi posición. Ese ha sido su ese ha sido su camino y no se mueve en eso, ¿no? Y no entra a rebatir. Y también ha enfrentado directamente al gobierno. Yo creo que en eso Kast es coherente y consistente, ¿no? Siempre frente a Jara y el gobierno. Y eso es lo que le rinde hoy día, le está rindiendo.
¿Por qué? Porque también la candidatura del oficialismo, algunos dicen que ya no es una candidatura del oficialismo, como vi por ahí unas declaraciones, ¿no? Uno de su equipo económico. Uno de su equipo económico que tampoco era del oficialismo, lo cual es un absurdo, pero tiene muchas dificultades. Entonces, hoy día yo creo que estamos en una ventana donde las derechas están enfrentando muy fuerte y con una candidata del oficialismo más bien debilitada que fortalecida. Tomás, a propósito del fallo de Kast respecto a las pensiones, tiene dos agravantes. Primero, que esto es un programa de gobierno, o sea, esto se analizó, se redactó, no es una declaración en la que se haya salido de madre, sino que dice que va a terminar con el préstamo. Chao préstamo, tiene este eslogan. O sea, pasó por fase técnica y por fase creativa. Y ningún filtro operó. Sobre todo porque ocurre justamente cuando empieza a implementarse ya con dinero en el bolsillo la reforma previsional. O sea, desde hoy los jubilados mayores de 82 años suben su pensión garantizada universal, desde ayer en realidad. Pero el otro fallo que es también técnico, y es el ajuste fiscal, que ha sido muy retrucado por el comando, básicamente por los economistas de Evelyn Matei, también habla de una falta de idoneidad técnica, porque la contundencia del argumento de dos comandos, en realidad, respecto a la imposibilidad de hacer esto, o las consecuencias negativas de hacer esto, entre otras la paz social, pero también una recesión por la contracción del gasto, son bien contundentes. Entonces, son dos errores que no son declaraciones, sino que están en el programa. Sí, yo el primero lo considero un error, el chao préstamo. Bueno, fue parte de la política de republicanos rechazar este acuerdo con Chile Vamos, por eso digo que es parte también de la tensión que existe ahí, ¿no? Y porque saben que también, claro, se les complica cuando tú entras a ese tema que dice Yarna, claro, hoy día están recibiendo más dinero, y ahí yo creo que ese es el tema de fondo, ¿no? Más que el chao préstamo, ese es el tema, que se interpreta de esa manera. Y respecto a lo económico, si bien hay críticas, yo es el tema que menos me preocupa en Kast, porque creo que ahí, voy a decir, las derechas tienen gente de distintos espacios que son más bien sólidas, ¿no? Quizás Kast todavía no ha configurado ese equipo sólido, pero ahí gente va a tener, digamos, no me parece que sea una deficiencia estructural. Hoy día aparece como tal, pero no me parece que vaya a ser una deficiencia. Si ellos se dieron cuenta, tienen que reforzar eso y ahí tienen dónde recurrir, voy a decir de una manera más fácil para decirlo así, que se entienda, ¿no? No va a ser un problema. Ahora, que sí tiene también debate, pero ha sido Matei o sus equipos que no han retrucado. Te fijas que ahí está el conflicto, o sea, ahí está el espacio, ¿no? Me estoy recordando una frase de su propio jefe de campaña, Matei, que dijo que había que enfrentar a Kast. Bueno, parece que en esta fase estamos viendo este elemento, ¿no? Pero que le dijeron que no en su momento y ahora lo están haciendo. No, por eso, sí. Por eso dijo, me recordé de algo que en su momento no le dijeron que era el espacio. Tomás Duval, como siempre, un gusto enorme compartir el programa contigo. Muchas gracias por tu gentileza. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Tomás, que estés muy bien. Chao, Yarna, que estés bien. Ya, pues nos vamos. Tania González ha estado en la producción periodística junto a Fernando Sepúlveda, Patricio Núñez y Ariel Acevedo en la puesta al aire. Seguimos mañana conversando. Muchas gracias. Buenas noches. Chao, Yarna. Hasta mañana. Hasta mañana. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo.